Etiqueta Negra es tu asesoría de imagen personal única en Murcia. Más de 10 años de experiencia y titulación oficial nos avalan. Ofrecemos servicios profesionales de personal shopper y organización y coordinación de eventos de todo tipo. Y hacemos realidad la boda de tus sueños. Visita nuestra página web y conócenos. Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Esta tarde tenemos como invitados aquí en el programa de Gente Nuestra a dos miembros del, no sé si llamar círculo, llamar partido, de Podemos, Marcela Crespo y Pedro José Romero. Bueno. Ambos bienvenidos. Muchas gracias por asistir. Gracias a ti. ¿Cómo debemos llamar? ¿Partido? ¿Círculo? ¿Cómo debemos de definirlo? Realmente las dos formas de llamarlo estaría bien. Partido es porque además está constituido como tal. Ajá. Desde bastante antes de las elecciones europeas, con unos requisitos que hubo que cumplir en aquel momento. Y círculo también porque efectivamente somos el círculo Podemos Totana. Okay. Círculo territorial Podemos Totana. Vamos a llamarlos indistintamente. Igualmente en la práctica es un movimiento, porque surge también de muchos movimientos ciudadanos que nacieron a partir del 15 de mayo, del 15M. Vamos a comenzar. Recientemente se publicaron las encuestas del CIS, ¿no? Donde le daban a ustedes pues un 22.5% de intención de voto. Le daba el 23,9% al Partido Socialista y el 27,5% al Partido Popular, quedando los otros partidos bastante por debajo de ustedes, ¿no? Esto, les pregunto una cosa, esto en tan corto tiempo que lleva Podemos en el medio político, si no fuera por la ayuda de los otros partidos, hubieran podido tener ese alcance de votos, de intención, me refiero. Si no hubieran apoyado los otros partidos con actos de corrupción, básicamente con actos de corrupción, que motivó que la gente los castigue premiándolos a ustedes. Si no hubiera sido eso, si el Partido Popular y el Partido Socialista hubieran actuado limpiamente, muchas veces, ustedes estarían donde están ahora con esa intención de voto tan alta, a 3 puntos casi del Partido Popular. Bueno, mira, para el análisis de la realidad no podemos partir de suposiciones. Ha sucedido lo que ha sucedido. Desde los recortes ha habido muchos cambios, decisiones políticas que han enfadado a muchísimos sectores de la sanidad, de la educación. Además de eso han saltado numerosos casos de corrupción que desgraciadamente cada vez salen más. Entonces se ha dado una coyuntura en donde Podemos ha despertado ilusión. ¿Por qué? Porque la gente está cansada ya, está cansada de tantos palos, metafóricamente diciendo de que las desahucien, que les aumenten las hipotecas, de no poder pagarlas, de perder el empleo, es decir, todas esas circunstancias Marcela, si no hubiera sido por esa gestión, entre comillas, mal hecha de los partidos establecidos, ¿Podemos estaría donde está ahora? Influye todo, influye todo. Y aparte, también la forma de trabajar de Podemos. Piensa que Podemos viene de los movimientos sociales. Igualmente, no es lo que está alrededor de una figura, que es Pablo Iglesias, pero también tiene mucha autonomía los círculos, mucha autonomía de trabajo. Te puedo dar muchos ejemplos al respecto. Entonces, es un todo, no es solo por esas circunstancias que te digo de una realidad desde hace 4 o 5 años a esta parte, sino también es un modo distinto de trabajo que se hace en Podemos. Es otra manera. A nosotros realmente nos encantaría que no hubiera habido corrupción, que no hubiera habido el desfalco que ha habido general. Si no hubiera habido corrupción y hubiera habido lo que ha sucedido, no existiría Podemos. Porque no habría necesidad de Podemos. Entonces, porque si realmente Podemos viene a rebufo de alguna manera de la mala gestión de los partidos establecidos. Mira, partiendo del hecho que surge desde el 15 de mayo del 2010, por ejemplo, no hasta ese momento no se hablaba tanto de corrupción, hasta ese momento, excepto los casos que creo que surgieron en Marbella, ¿no? Sin embargo,
saltó el 15M en las plazas, ocupando las plazas, y hasta ese momento no había corrupción. ¿Qué pasa? Que la gente quiere una democracia. Es decir, se llegó a un punto que en los partidos tradicionales... No, que digas tú que no había, que no había no, corrupción. Es una falacia. Que no había corrupción. Corrupción hay en España desde pero que no existe. tanto, sí, de siempre, pero los últimos casos han sido terribles porque ha explotado junto con la burbuja inmobiliaria, a partir de Estados Unidos y los bancos, que han aumentado esa burbuja inmobiliaria, luego ha estallado. Y aparte de eso, la gente joven especialmente quiere participar en política. He visto que los partidos tradicionales no pueden participar porque no hay democracia interna. Y la democracia que existe, ¿no ves cómo dice? El 15M que decía, que no nos representa. Que no nos representa. Que no nos representa, ¿no? Es decir, se pedía más democracia. Más democracia. ¿Y qué es la democracia? Pero tendríamos que partir del concepto de democracia. ¿Qué es la democracia en realidad? ¿Votar cada 4 años? Pues no, porque los políticos se tomaron eso como un cheque en blanco. Pablo Iglesias dice que democracia significa expropiar el poder a los que la acaparan para repartirlo, incluido y sobre todo el poder económico. Leyendo esta definición que hacía él al comienzo de Podemos, hace 7 u 8 meses, yo cuando leí esa frase dije, esto es una frase, y aparte con la palabra expropiar en el medio, que digo, esta es una frase de quítate tú para ponerme yo. Lo pude interpretar así. ¿Qué piensan ustedes de esta reflexión de Pablo? Que en absoluto, que puede ser una definición más o menos aceptada, pero realmente eso en los manuales de politología existe, y la definición es esa que ha dado Pablo, no la ha inventado él tampoco. Realmente una democracia de verdad, si se atiene uno al significado real de las palabras, cracia, gobierno, demos, el pueblo, es el gobierno de la mayoría, el gobierno del pueblo, y como tal debe ser. El problema viene cuando los representantes elegidos por ese pueblo para que detente durante un determinado mandato esa labor de gobierno, se aíslan del pueblo que los ha votado, empiezan a tomar decisiones por sí y para sí, que realmente solo le benefician a ellos. Y a una casta, utiliza Pablo Iglesias como palabra, realmente no es en absoluto desafortunada la palabra, una casta de gente que se conocen entre ellos, que tienen intereses ya no solamente políticos, sino económicos, y que al final, incluso yo creo que con una siendo cortos de mira, actúan incluso en su propio perjuicio. Porque obviamente si tú tensas tanto la cuerda entre una minoría todopoderosa y una mayoría que además cada vez está en peores condiciones de trabajo, a la que le están bajando los sueldos, con el problema del paro permanentemente rondando, que ve que la única forma de sacarnos de la crisis económica, que por cierto han creado es precisamente esa casta, la única forma que ven de sacarnos es precisamente apretarnos todavía más el cinturón, austeridad, 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 y pagar una deuda que a día de hoy es que es prácticamente impagable. Y me estoy refiriendo ahora mismo a la deuda nacional, a la deuda del Estado. Pero si es impagable, ¿qué se va a hacer con ella? Después tocaremos el tema de la deuda. Por supuesto. Pero así ahora, ¿qué a priori, y tengo que recordar que el programa de Podemos para las elecciones nacionales todavía no está definido, porque además se construye de forma colaborativa y de forma participativa. En los puntos que llevábamos en Podemos para las elecciones europeas, una parte fundamental era que, puesto que la deuda que tenemos ahora mismo, parte de ella, obviamente no toda, pero parte de ella ha sido generada bajo lo que se denomina el concepto de deuda ilegítima, obviamente uno de los puntos que lleva Podemos en su programa europeo, y que por extensión deberá ir en los programas para municipales y en los programas para elecciones nacionales, debe ser la auditoría de la deuda. ¿Qué significa una auditoría de la deuda? Una auditoría de la deuda es que una serie de economistas expertos y contrastados realizan una auditoría como se hace en la empresa privada. Las empresas privadas cada 2 años, cada 3 años tienen que pasar una auditoría por una empresa que no pertenece, no tiene vinculación a la empresa a la que audita. Y en esa auditoría se dice, vale, las cuentas están bien hechas, las cuentas están peor hechas, aquí hay una partida que habría que ponerla de otra manera en el esquema contable, este gasto se contabilizó y no se tenía que haber contabilizado, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que se hace esa auditoría, si hay una parte de esa deuda que por ser ilegítima no debe ser pagada, obviamente esa parte de la deuda no se debe pagar. Conversaremos sobre eso más adelante, pero ahora me interesa otra reflexión que tenía Pablo también, que decía que Podemos no eran los banqueros corruptos, no eran los políticos sinvergüenzas, no eran la gente que utilizaba las influencias para contratar amistades, todo eso. ¿Qué quiere decir? Que la gente que no simpaticen o no simpaticen con Podemos tienen que ser vagabundos y sinvergüenzas, y solamente la gente cualificada estaría en Podemos. No, en absoluto, al contrario.
Tú fíjate que No, te lo pregunto porque simplemente pregunto porque textualmente, me Pablo... extraña ese análisis de esa frase. Está documentado. No, te digo, Podemos dice, Podemos no son los banqueros, los grandes empresarios que evaden impuestos. Claro. Podemos no son aquellos a los que no les gusta la democracia y no les gusta diferente y plural. Está clarísimo. Entonces, la conclusión que tengo aquí es que si yo, no pienso como Podemos, pienso como estos banqueros. No es así. Eso sería un esquema exclusivista al que estamos muy acostumbrados, por cierto, por los partidos tradicionales. En Podemos tenemos a los mejores economistas, tenemos a los mejores médicos, tenemos gente que ha formado parte de las mareas verdes, de las mareas rojas, de las mareas de todos los colores, que ha reclamado... Pero entonces, pero solo tienen en Podemos. Pero yo te pregunto ahora, el que no simpatice con Podemos... Cuando digo los tenemos, quiero decir que los tenemos como simpatizantes, los tenemos como formadores. Y los que no sean simpatizantes de Podemos, por ejemplo, hay muchas personas muy honorables que no son simpatizantes de Podemos. Pues nada, entonces ¿por qué aquí está diciendo pero eso? Podemos no es excluyente. Igualmente, en ese caso tendría que entrevistar directamente a Pablo Iglesias, pero lo que te quiero decir que extraer de un texto, de una declaración es muy difícil extraer y analizar una frase extraída de un texto más grande. Aparte, yo no lo interpreto como tú lo estás interpretando. ¿Cómo Podemos va a decir, vamos a ver, si no se simpatiza con las ideas, pues es libertad, es lógico. Es lógico, no puede haber un pensamiento único. Ten cuenta, Marcela, yo simplemente pregunto. Sí, pero no puede yo leo las cuestiones que él ha comentado y en base a lo que él ha comentado, yo hago mi reflexión. Claro, imagínate, si estamos pidiendo democracia, libertad, quiere decir libertad de pensamiento, libertad de idea. ¿No? Entonces hay que respetar a los que no piensan como nosotros. Siempre que se base en los derechos humanos, yo no voy a respetar a alguien que no se base en los derechos humanos, en la honestidad, en la honradez. Es decir, hay unos valores universales. Mientras se respeten los valores universales entre los seres humanos, las ideas pueden variar. Si son respetables todas. Es que es de lógica, es de sentido común. No era para que te molestaras, ¿eh? Lo estoy no, que va. Igualmente, dentro de Podemos hay muchísima gente, cada uno con su carácter, su forma de ser, pero ahora lo que Podemos está demostrando no es, se desprecia al banquero que es usurero, a una persona que realiza corrupción, que comete ilegalidades que perjudican a otros. Claro, eso no es Podemos, claro que no. El 6 de marzo, antes de dar la sorpresa a Podemos en las elecciones europeas, se comentaba que se había conseguido el objetivo de Podemos con el sistema de crowdfunding, ¿no? Y eso está muy bien. Pero Financiación ciudadana. Financiación ciudadana, sí. Pero ya previamente los que fundaron Podemos, en este caso Pablo Iglesias, Íñigo Rejón, Monedero y 2 o 3 miembros más, habían obtenido fondos, y no exactamente de la colaboración ciudadana. Habían obtenido fondos del gobierno de Venezuela. Habían obtenido, eso es erróneo. No. Permítame, déjame que termine ahora. ¿Qué rotundamente falso? ¿De qué? De que no había, de que había había estás diciendo ahora mismo que Podemos recibió fondos. No que Podemos. Podemos no estaba fundado en marzo del 2014. Podemos fue posterior a eso. Pero comentan ustedes, y esto yo lo leo así, ¿no? Que se hicieron prácticamente con fondos de colaboración ciudadana. Exactamente. Pero previamente, tanto Íñigo Rejón como Pablo Iglesias habían obtenido dinero por trabajos por servicios prestados al gobierno de Hugo Chávez. Pero entiendo que está diciendo 3 millones de euros. ¿Obtuvieron dinero a título personal? No, con la asociación. Con la asociación. ¿Qué asociación? ¿Qué? Dime la asociación, ¿qué? Pues no la tengo aquí en este momento, pero te la puedo... No, pero un momentico, te puedo decir inclusive a qué organismo se prestó ese servicio. Es una fundación. Es una fundación a lo que tú te refieres. Pero un momentico. ¿Venezuela le pagó ese dinero o no le pagó ese dinero a Íñigo Rejón y a Pablo Iglesias a través de esa fundación? Y te comento. No. Ajá, yo sí te digo que hay una fundación, como tú bien dices, que se dedica a hacer estudios de politología. Como bien sabrás, tanto Rejón como Monedero, como Pablo Iglesias son politólogos, son profesionales del estudio de la política. No profesionales de la política de los que estamos acostumbrados a ver, vividores de la política, sino profesionales del estudio de cómo se relacionan las personas y cómo llegan a decisiones en común entre ellos. Entonces, esa fundación, obviamente, si hace un trabajo para un gobierno,
Tú estás diciendo de Venezuela, yo te puedo decir que también trabajó para otros gobiernos del resto del mundo, ha trabajado para la administración norteamericana, ha trabajado para la administración española, ha trabajado para la Generalitat Valenciana. Y obviamente si hace una serie de trabajos que lo pueden hacer una serie de personas que pueden ser esas que he nombrado, o pueden ser otras muchas que además no son sospechosas de estar en Podemos, sino que más bien tienen otra serie de afinidades políticas o ideológicas. Obviamente tendrán que cobrar una remuneración por el trabajo que han hecho. Eso que cobra una fundación y que luego proporcionalmente al trabajo que han hecho tiene que pagarle a la gente que ha trabajado para esa fundación, no tiene en nada, en absoluto que ver con que después esa gente cojan y sean parte del grupo fundador o impulsor o promotor del movimiento Podemos que aglutina el resto de fuerzas de toda España. Peor es la FAES, ¿conocen la FAES? Sí, que trabaja Aznar. Pero no estamos hablando... No, pero que te quiero decir... Pero no estamos hablando, Marcela, de la FAES. La FAES ha trabajado en Latinoamérica para derrocar gobiernos elegidos democráticamente. No estamos hablando de la FAES. Pero que se utiliza esa pregunta... Simplemente no te me ponga... No se me molesten. Eso no, simplemente, si no estoy molesta. Yo simplemente aquí hago la pregunta y ustedes son los que tienen la información. Yo simplemente comento al hilo de lo que el día 6 de marzo se comentó, dice que se había conseguido el primer objetivo con la colaboración ciudadana. Eso fue el 6 de marzo. Previamente, años anteriores, estas mismas personas, lo que era mi pregunta, habían obtenido el gobierno de Venezuela por un trabajo prestado, es cierto, 3 millones de euros. Entonces yo me pregunto, ¿qué fue? ¿El crowdfunding lo que permitió crear Podemos o fue esos recursos? El crowdfunding. Lo que pasa, ya te digo que el crowdfunding, las cuentas de Podemos están publicadas, todas y absolutamente, de manera pública, notoria y visible. Se ve cada euro que entra, se ve cada euro que sale. Todo. Esos 3 millones de euros a los que tú haces alusión son el montante total que cobró ese año la fundación. Fueron varios años, no fue ese año. Bueno, pues mejor me lo pones. A lo largo de varios años por distintos trabajos a distintas personas. Y tú lo estás diciendo de manera que podría parecer que lo han cobrado ellos cuando ellos habrán visto poco más de su sueldo que tienen como profesores de la Universidad Complutense. ¿Has visto lo interesante que es el crowdfunding para realizar proyectos ciudadanos? Es decir, limpieza total en el sentido, ni créditos a los bancos, ni pedir a empresarios ni nada. El crowdfunding es un método en donde la gente, los ciudadanos, participan, ya sea desde €1 hasta más, para realizar un proyecto. Se hace para... No, sí, la idea es buenísima. La idea del crowdfunding me parece fabulosa. Y así se ha trabajado. Lo que sucede limitado. Sí, eso. Lo que sucede... Lo que sucede es que... Los que han perdido la encuesta... No, lo que sucede es que el día 6 de marzo sale esa comunicación y la gente dice aplaude perfectamente. Se crea un partido con colaboración ciudadana, perfecto, y la gente lo aplaude. Lo que pasa es que después de ganar las elecciones se descubre, porque hay que descubrirlo, porque nada entre sol y tierra nada se puede ocultar, Manuel, de que había una colaboración por un trabajo prestado. No, pero es que eso no es así. Pero bueno, entonces no es así. Pero tú parece que no es una duda que tienes. Tú no tienes la duda, tú lo afirmas. No, yo no afirmo nada. Un momentico. Yo lo que sí afirmo no es que... No, porque has dicho lo que yo sí afirmo es que ese dinero llegó por asociación. Igualmente te digo, eso está tan lejano. Nosotros estamos aquí en Totana. ¿Y qué pensará la gente de Totana? No, eso por supuesto que nada. ¿Vamos a hablar de Totana o no? Vamos a hablar de muchas cosas, porque Podemos no es Totana, Podemos es España. Pero nosotros somos del círculo Pero bueno, Totana. Exactamente, pero cuando yo voté a Podemos y tengo que votar a Podemos... ¿Votaste a Podemos? El voto, ¿sabes? Cuando yo vote a Podemos. Entonces sí no puede es ser. voté, no pongas el acento en la E que no lo tiene. Vale. Cuando yo vote a Podemos. Pero yo te voy a para convencer y vas votar a Podemos, Manuel. tendré que saber... Tendremos que cometerte con el programa, exactamente. Entonces, para eso te pregunto. ¿Ok? De todas maneras, en caso de que ustedes... hacer el apunte también de que precisamente la campaña para las europeas, por ejemplo, a Podemos en conjunto, con las donaciones que dimos los ciudadanos, costó aproximadamente unos 120.000 euros. Sí. Y los sueldos se donan, ¿viste? Los sueldos de los diputados. 120.000 euros que luego, por haber sacado una serie de resultados, en este caso 5 eurodiputados, tenían 1 millón y pico de euros de derecho a cobrarlo. Y Podemos, en un nuevo ejemplo de transparencia y de sensibilidad con el periodo que estamos pasando de escasez los ciudadanos, en lugar de quedarse con ese dinero y utilizarlo para cualquier fin, muy lícito por otra parte, que sería dentro del partido, solamente se quedó con los 120.000 euros que le costó. Bueno, una cosa que nos honra.
Perfectamente. Y los eurodiputados donan parte de su sueldo, no sobrepasan los 2.000 euros, creo que son 1.800 euros. 3 veces el salario mínimo interprofesional. Que con 3 veces el salario Lola mínimo interprofesional Sánchez, ya hay para vivir bien. Si podemos llegar a las nacionales y llegar a ganar las elecciones, habría cambios sustanciales tanto en la política económica como en la política de religión, en la política del país, ¿no? Entre otras cosas, ustedes comentaban que en la política económica tratarían de obtener la reducción de la jornada laboral, ¿ok? Y la jubilación a los 60 años. Es pura lógica. Yo les pregunto una cosa y ya está. Vamos a ver. Si yo reduzco la jornada laboral a las 25 horas, ¿ok? Y reduzco la jubilación a los 60 años, ¿cómo voy a hacerlo? Primero, en un país donde mi índice mi esperanza de vida va creciendo casi un 8%, ¿ok? El índice de la natalidad lo tengo por debajo de la media, que tiene que ser de 2.5, y lo tengo en 1.3, cuando tiene que ser 2.1. No me nace gente, no tengo generación de relevo y la gente se me está haciendo, cada vez me muere más tarde. ¿Cómo logro eso? Un inciso. Las 35 horas laborales estaban, pero el gobierno del Partido Popular la ha quitado y la ha subido a 37,5. Ajá. Es decir, que las 35 laborales ya se habían logrado ese háblame objetivo. de los 60, de la jubilación a los 60 y del aumento de la natalidad. Exacto. Obviamente, cuando una población está viviendo una crisis tan larga y tan devastadora como la que estamos viviendo, lo último que puede pensar una persona es en traer hijos a este mundo y que estén pasando escasez. Obviamente, el primer paso para que aumente la natalidad es rebotar. Dejar de caer en caída libre como estamos con esta crisis económica y crecer a un ritmo sostenible que permita mejorar el nivel de vida de la gente. Entonces es muy sencillo, lo que no tiene lógica ninguna es que ahora mismo tenga gente parados de larga duración, estudiantes sobradamente preparados, ya no solamente con licenciaturas, con máster, que están con 30, con 35 años viviendo en casa de sus padres porque no encuentran su primer trabajo, y que coja y a la gente que lleva toda la vida trabajando, esforzándose por sacar adelante a sus familias, esforzándose por sacar adelante a este país, les diga que no pueden jubilarse a los 60, como en otros países, por ejemplo en Francia lo hacen, sino que tienen que jubilarse a los 65 o a los 70. Lo que pasa es una cosa, Pedro José, Francia no es España. El índice de natalidad en Francia está más alto que en España. Porque no tienen la crisis. Por lo que sea, pero está más alto. Entonces no puedes planificar una política de jubilación más temprana cuando tú sientes que no hay nacimientos. Pero en la época de bonanza, entonces, porque en papeles aguanta económica, todo. La natalidad era más elevada en España. Pero vamos a ver, si está aquí... Aún en la época de bonanza, que fue en el año 2008, te comento, en el año 2008, el índice de natalidad estaba en el 1.46. Manuel, en el año de mejor... A ver, es que si tuviéramos en España las ayudas a la natalidad que tienen en Francia, no de ahora, que las tienen desde hace 40 años, también la gente se animaría más a tener para eso hijos. se requieren recursos que no los tenemos. Vamos a ver, eso es un error. ¿Qué fue antes? Eso es un error. Recursos que no los tenemos. Eso es un error y es una mentira que quieren hacerle llegar a la gente. Recursos hay, dineros hay, pero quitan y vacían los bolsillos de los ciudadanos para que se lo lleven los bancos. Dinero, Manuel, hay. Lo que pasa es que el dinero se esfuma a los paraísos fiscales. Ajá, perfecto. Eso sería un primer Entonces, punto. hay que cambiar. Eso sí que es una expropiación. Eso sí que es una expropiación. Te comento una cosa. Entonces hay que redistribuir lo que hay. No que se lo lleven los bancos, los Exactamente, usureros. pero para que haya dinero, para que haya dinero, les pregunto una cosa. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un incentivo laboral. Ese incentivo laboral no se logra con despido, o sea, con imponerle las normas laborales a las empresas. No, pero si no ahora mismo están imponiendo las empresas. No, pero al fíjate, contrario, mira, hoy he escuchado en la radio. Resulta que dice, para que se hagan contratos indefinidos, el trabajador tiene que ahorrar, tener un dinerito para ir ahorrando, entonces la empresa tendría incentivo. Es decir, ahora, en vez de marcar la línea laboral, los trabajadores, a través del sindicalismo de toda la vida, lo que ponen las líneas laborales son las empresas. Entre los puntos de ustedes, sí, entre los puntos de ustedes, entonces, Marcela y Pedro José, está, bueno, lo que decía, los puntos que se establecieron en el congreso que hicieron en Madrid, en la reunión, ¿no? Estaba la prohibición de los despidos en empresas con beneficios.
A las empresas, y eso es una cosa sabida por todo el mundo, no se le pueden imponer las normas porque simplemente ¿qué hacen? Agarran su capital y se van para otra parte. Entonces, discúlpame, entonces a las empresas no le imponemos y las empresas no se pueden, los demás pueden imponernos a los ciudadanos comunes y corrientes. Y ojo, me gustaría diferenciar, ojo, estamos hablando de multinacionales. Yo no meto en el mismo saco al pequeño y mediano empresario. Ojo, vamos a hacer la distinción. Vamos a promover al empresario, el autoempleo, la ayuda mutua, la autogestión, las pequeñas y medianas empresas. Entonces, vamos a ver. No puedes poner en el mismo saco las pequeñas y medianas empresas a las multinacionales. Te comento una cosa, Marcela. Si tú haces una discriminación con las multinacionales, ¿qué pasa con esos capitales? Simplemente no vienen para España. Igual no vienen, se los llevan. Pero no vienen, entonces ¿qué pasa? Entonces, no queda el capital en el país, Manuel. Entonces, se lo llevan a los paraísos fiscales porque les reducen impuestos. Pero entonces te comento una cosa. Si no vienen para acá los capitales, no se genera empleo. Por lo tanto, el primer punto, que es la jubilación a los 60 años, sería todavía más inviable. Es lo que yo estoy comentando, de que en papeles, en papeles, esta cuestión aguanta cualquier cosa, pero en la práctica no aguantan, porque a mi juicio son medidas, que espantan al capital, y el capital no tiene corazón, el capital simplemente... ¿Y ahora qué capital hay? ¿Ahora qué hay? Efectivamente, como me ha dicho, el gran capital. No tiene corazón, pero lo que sí que tiene es cerebro. El gran capital no es tonto, y el gran capital sabe que en un país como España le interesa invertir, incluso aunque le exijas que respete los derechos de la gente. Porque además lo ha estado haciendo así los últimos años. Hasta que llegó la crisis y tuvieron la excusa perfecta para apretar el cinturón, apretar el cinturón, apretar el cinturón y dejarnos prácticamente asfixiados. Obviamente, si tú no tienes un mínimo de ahorro, una capacidad de ahorro para poder invertir, para poder ser tú también un empresario, no puedes sacar adelante el país, no puede haber creación de empleo, no puede haber nada. Es el pez que se muerde la cola. Mientras nos estén estrangulando con la austeridad, no podremos salir de este agujero. Y esa es la política que nos aplican precisamente quienes nos han metido en este agujero. Exactamente. Eso sí. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos en unos minutos. Etiqueta Negra es tu asesoría de imagen personal única en Murcia. Más de 10 años de experiencia y titulación oficial nos avalan. Ofrecemos servicios profesionales de personal shopper y organización y coordinación de eventos de todo tipo. Y hacemos realidad la boda de tus sueños. Visita nuestra página web y conócenos.